Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. No, se está pensando en el corto plazo en proceder con una prórroga nueva por medio de la Asamblea Legislativa. Recordemos que las placas, todas las placas que tienen los vehículos en este momento, y siempre ha sido así, tienen una vigencia determinada, una vigencia fija, normalmente de 5 años, pero se ha venido prorrogando por diferentes razones. Este gobierno en específico lo ha prorrogado por el tema del impacto que tuvo la pandemia sobre la economía familiar. Entonces, como una medida de alivio, pues se ha venido prorrogando. Se piensa dar una prórroga en cuanto a dicha vigencia, así que ¿Un año? 6 meses? Aproximadamente. Es algo en lo que se está trabajando en este momento, porque también sí se tiene en el tintero una renovación masiva de placas. Es necesaria por múltiples razones, incorporar nueva tecnología a las placas que existen, y sobre todo un tema del tiempo de vida útil que tienen las placas, ¿verdad? Hay temas de reflectividad que implica que se tienen que ir renovando cada cierto tiempo, pero sobre todo es el tema de la tecnología nueva que se puede incorporar y los usos que esta puede tener. ¿Qué tecnología, por ejemplo, señor? Por ejemplo, hoy en día ya a las calcomanías que se le pueden poner al parabrisas se les puede incorporar también RFID, para poder hacer la identificación del vehículo de forma... ¿Acercando un instrumento? Sí, o de forma remota también, sin necesidad de acercarlo necesariamente. Se pueden agregar códigos QR y varias medidas de seguridad también que ayuden a prevenir falsificación de placas. Ese tipo de medidas que, bueno, suena sencillo, suena bastante simple, pero que tiene aplicaciones diversas, desde temas de seguridad pública hasta temas de comercio exterior y facilitar la entrada y salida de camiones de carga, personal que sale o entra de la frontera. Bueno, en fin, hay una serie de usos que se le puede dar a ese tipo de tecnología que nos puede ayudar en muchos temas diferentes. Muy bien, ya que está hablando de tecnología, semáforos inteligentes están instalados pero no está funcionando como tal porque no hay un centro todavía terminado. ¿Es así? Correcto, ya está en la parte final. Digamos que toda la obra de ingeniería civil está en un 99%, ya prácticamente terminado en temas de instalación de equipos, en temas de obra civil ya básicamente está completo. En este momento ya entramos a la fase donde ya es la conexión. Todos los equipos están conectados vía fibra óptica al centro de monitoreo, y el centro de monitoreo, bueno, se tiene una adecuación temporal en este momento, un lugar temporal donde va a estar funcionando dicho centro de monitoreo, pero también estamos ya dando los primeros pasos, o ya a punto de que se construya un centro de monitoreo permanente. Va a albergar tanto lo de semáforos inteligentes, tema de fotomulta e incluso un sistema de gestión de transporte público. Pero ya se están aplicando algunas multas, pudiéramos llamarle digitales, ¿verdad? Digitales, eso no aplicaría todavía como fotomulta específicamente, sí, porque, bueno, la fotomulta simplemente es que el equipo, la tecnología lo va a infraccionar al conductor de forma automática, sin necesidad de intervención humana. En cambio, lo que se ha estado haciendo por medio de denuncias que hace la ciudadanía o diferentes alcaldías, hemos tenido bastante coordinación con la alcaldía de Santa Tecla, donde nos hacen llegar denuncias o videos de personas que están irrespetando la normativa y poniéndose en riesgo ellos y a otras personas, y a estas personas se le ha infraccionado por medio de la aplicación de esquelas digitales. Básicamente es el mismo principio que si se pusiera en papel. Lo único que estamos haciendo uso de la aplicación, y esto da la ventaja adicional de que también se pueda hacer de forma remota, sin necesidad de que la persona que lo esté infraccionando esté ahí en ese momento. ¿Tiene un número de cuántas se han aplicado aproximadamente de multas digitales? Tendría que revisar el dato, pero según lo último que revisé, que me parece que fue antes de Semana Santa, creo que iba por encima de las 60.000 infracciones. 60.000, ok. Y esto a la placa del vehículo, me imagino, porque es lo que se observa. Sí, correcto, sería la placa del vehículo y, bueno, se ha puesto 60.000. Wow. Y obviamente, bueno, se pone a la placa del vehículo. Y se han atendido diversas denuncias de personas que no han respetado la señalización. Veíamos un conductor que se había ido incluso en sentido contrario, sí, se cruzó un semáforo en rojo, hizo un cruce indebido en la izquierda. Esta persona incluso se fue premiado con $434 de multas. Le aplicaron varias multas de todo lo que... Todas las que aplicaban. Y en eso también quiero ser enfático, porque
normalmente la gente se queda así como, bueno, ¿y a mí por qué me están poniendo varias infracciones? ¿Dónde dice en la ley que me pueden poner varias? Lo que no se puede hacer es poner varias infracciones por una misma falta, pero la ley no establece, mire, solo le voy a poner la falta por una y por las demás le voy a dar un premio, le voy a aplaudir. La ley lo único que establece son las faltas que pueden llegar a ser cometidas y las correspondientes infracciones o multas que se tienen que poner debido a esas faltas. Muy bien. Hay varias que han sido colocadas, impuestas de esta forma por varios delitos de la misma persona, por varias infracciones. Sí, de hecho nosotros cuando recibimos una denuncia, y esto también lo voy a repetir hasta la saciedad, si a nosotros nos envían una denuncia de una persona que no está respetando la normativa, si lo estaban denunciando por ir distraído con el celular, nosotros vamos a aplicarle todas y cada una de las infracciones que ameriten. No va a ser solamente, sí, iba en el celular y hasta ahí nos vamos a quedar, van a ser todas. Si iba a excesiva velocidad, si cruzó una doble línea amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y ha comenzado la gente a cancelarlas? Sí, esto es algo que también lo facilita el hecho de que se haga por medio de la aplicación digital. Inmediatamente la persona también recibe una notificación por mensaje de texto y por correo electrónico, por medio del cual ellos también tienen un enlace. Y a partir de ese enlace ellos también tienen la opción de poder pagarlo automáticamente. O sea, no es que imponen usted la multa digital y cuando uno llega a renovar la tarjeta de circulación hasta entonces se va a enterar, sino que debería de recibir un correo o por lo menos un mensajito de texto. De hecho, bueno, hay varias opciones para que la gente sepa si tiene infracciones aplicadas. Puede entrar al portal web de Sertrasen, a partir del cual también se puede revisar si hay infracciones pendientes de pagar. Se utiliza también la base de datos que tenemos en el registro público de vehículos. Cada vez que una persona renueva su licencia de conducir o renueva su tarjeta de circulación, se le pide que actualice sus datos, y esto es con el ánimo también de notificarle cualquier detalle importante, que su trámite ya fue finalizado, que ya puede ir a traer los documentos que estaban pendientes, etcétera, etcétera, pero también nos está sirviendo para que pues también las personas puedan ser notificadas de cualquier infracción que tengan. Muy bien, de lo que le preguntaba primero, los semáforos inteligentes, ¿cuándo cree usted que van a estar ya trabajando? Nosotros esperamos que ya para el primer semestre de este año ya esté conectado con el centro de monitoreo, y esto también, pues como menciono, va a estar primero conectado a un centro de monitoreo que es provisional, y vamos a seguir avanzando de forma inmediata también con la construcción ya del centro de monitoreo pues permanente, pero sí ya va a estar funcionando, digamos, para este primer semestre, y a partir de eso es donde ya los semáforos también van a poder ser modificados en su programación de forma remota. Y a veces, bueno, he recibido bastantes preguntas de qué pasaría si un gestor le da a uno la instrucción de pasar en rojo y ya está el sistema que lo puede detectar y le puede poner algún tipo de infracción si se cruza en rojo. La respuesta es que no sería necesario que el gestor lo hiciera, porque el semáforo, bueno, ese tipo de intervenciones se hace para dar doble tiempo y desahogar aquellas arterias que tienen una mayor carga vehicular. Pero lo que permitiría este sistema es que se pueda modificar la programación del semáforo sin necesidad de la intervención en el lugar. Sí, puede hacerse de forma remota y se puede hacer de forma sincronizada para todo un corredor, por ejemplo. En palabras sencillas, le hago caso al semáforo y no al gestor, por lo menos. Sí, y de hecho eso sería la ventaja, porque de repente el gestor sí podría hacer los ojos en la calle, que dice, miren, aquí hay un problema, y empieza a reportar, o el mismo sistema también va a estar generando ese tipo de informes, y a partir de eso pues ya se hacen las modificaciones correspondientes, y los gestores también pueden irse a otras arterias donde se les necesita o atención de emergencias. Donde no hay semáforos, incluso inteligentes también. Pasó la Semana Santa, 143 personas el dato final, no son más, ¿verdad? 153. 153. Sí. Por conducción en estado de ebriedad. Correcto. De hecho, nosotros si comparamos los números con la Semana Santa de 2023, que se tuvieron 63 detenidos y alrededor de 2.800 pruebas realizadas, rebasamos por muchísimo esa cantidad. Fueron más de 7.000, casi 8.000 pruebas las que se realizaron, y
se presentó un incremento del 143% en la cantidad de personas detenidas. Y ahí, bueno, la duda que surge es, entonces la gente no está entendiendo. La gente sigue conduciendo bajo los efectos del alcohol, ¿o qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que, bueno, nosotros hemos venido adoptando diferentes estrategias. Los cercos antidoping, las diferentes coordinaciones que tenemos con la Policía Nacional Civil, la dotación de equipo, el incremento de los gestores, y parte de esos esfuerzos o de esas acciones que se han tomado, también está el tema de los médicos de Fosalud, que gracias a las coordinaciones que tenemos con el Ministerio de Salud, pues ya también se incorporan médicos de Fosalud al esfuerzo de combatir la conducción peligrosa. Esto quiere decir, suena, digamos, no suena muy relevante, pero esto quiere decir que ahora tenemos una mayor capacidad de poner controles. Si antes teníamos X cantidad de controles, hoy los podemos duplicar, triplicar o cuadruplicar, que es lo que se ha visto en este caso también. El número de pruebas, por los números que usted me da, casi se triplicó. Casi se triplicó. Y ese podría ser naturalmente la causa que el efecto sea precisamente que hubo más personas detenidas, hubo más pruebas. Sí, eso. Y más controles. Más controles, porque también hubo el doble de controles si lo comparamos con el 2023, incluso en una temporada donde se sabe que los controles se van a incrementar. Entonces, ya de por sí, aunque se incrementen los controles, nosotros los pudimos duplicar todavía. Y además de eso, que cuando yo digo que nos da mayor capacidad, también me refiero a la cobertura en el territorio. Ya podemos ir a diferentes lugares donde quizás la gente nunca había visto un retén o nunca había visto un control antidoping, se confiaron, pensaron aquí no van a venir, aquí no hacen ese tipo de cosas, y es precisamente a esos lugares a donde fuimos. Ok, señor, ¿se tiene la idea de una escuela para conductores de transporte colectivo y otra para motociclistas? Correcto. Nosotros estamos trabajando en esta iniciativa. Sabemos que la educación vial es un tema importante en temas de seguridad vial, y esto toma especial relevancia cuando hablamos del transporte colectivo. Ellos están llevando pasajeros, están llevando personas, tienen esa responsabilidad, y pues es necesario también que ellos tengan una formación. Además, también nos lo ha manifestado el sector de empresarios del transporte colectivo. Hay una especie de escasez en la cantidad de motoristas. Esto algunas veces incluso los ha obligado quizás a tener que recurrir a personas que los han tenido que entrenar, o personas que poco a poco van agarrando experiencia, y lo ideal es que estas personas realmente lo que tengan sea ya una formación para saber cómo atender a las personas, para saber cómo conducir de forma segura y sobre todo para dar un servicio de calidad. Y en el tema de las motocicletas lo vemos necesario también por la vulnerabilidad de este sector. Recordemos que alrededor de un tercio de los fallecidos que tenemos en nuestro país son motociclistas. Ellos no cuentan con los elementos protectores que brinda el chasis de un carro, de un vehículo. Y por lo tanto, pues cuando ellos reciben algún impacto de un siniestro en el que estén involucrados, pues lo hacen con el cuerpo, solo con un casco que los está protegiendo. Entonces es necesario también que las personas que manejan una motocicleta estén conscientes y tengan los conocimientos necesarios para poder hacerlo de forma segura. ¿El parque de motocicletas cuánto ronda aproximadamente? Acaba de superar los 600.000, las 600.000 unidades. Okay. Y el parque total está en 1.7 millones. Un tercio. 1.76 millones. Sí, sí. No, un tercio de motocicletas, sí. Básicamente. Correcto, básicamente un tercio. Ya creo que llega exactamente como el 32.4%. Es un número grande de motocicletas, señor, para el país. ¿Y cuántos de ellos, porque es el tema que se ha venido mencionando, tendrán licencia, están aptos para manejar realmente con la capacidad suficiente? Bueno, si hacemos una aproximación también en cuanto al número de licencias comparado con el número de motocicletas que hay, estamos hablando de que hay un 40% de motocicletas que están siendo manejadas por personas que no tienen licencia, porque esa es la brecha que hay entre personas con licencia y el número de motocicletas en el parque de vehículos. Que no tiene. Y esto es un problema serio porque, bueno, la gente puede ser que utilice la motocicleta o consiga una motocicleta por la facilidad económica que puede representar comparado con comprar un vehículo. Pero el tomar la motocicleta y decir, bueno, ya sé cómo acelerar, cómo frenar, no es suficiente para conducirse de forma segura. Necesitan tener los conocimientos, todas las aptitudes físicas, psicológicas,
que también acredite que esa persona puede manejar, que ellos sepan manejar a la defensiva, que sepan respetar la señalización, que sepan hacerse visibles y no cometer imprudencias, precisamente porque son motociclistas y muy probablemente sin experiencia los que están pagando el precio de los fallecidos en el país por siniestros viales. Número rápido, más de 200.000 motociclistas no tendrían licencia. Fácilmente. Por ahí estaría el cálculo. Sí, correcto. Ok. ¿Qué se puede hacer en esto, señor? En el momento incluso de la compra de una motocicleta, ¿se exige que tenga la licencia? ¿O se le manda, como es el caso de un arma, alguien no puede llevar y voy a comprar esta arma, sino que, espérate, te vamos a sacar primero la licencia, vaya a hacer todo el procedimiento y entonces te entregamos el arma? Sí, ese es el tipo de medidas que nosotros también estamos contemplando en una reforma que estamos trabajando para presentarle a la Asamblea Legislativa por iniciativa de ley del Ministro de Obras Públicas y de Transporte. Tenemos una ley que data de 1995 y que fue necesaria y un paso importante para el país en su momento para poder ir dando esos primeros pasos en cuanto a organizar el tránsito en nuestro país, pero también necesita irse actualizando de acuerdo a la realidad que vamos viviendo y la realidad que va cambiando. Entonces, luego de tantas décadas, sí necesita una actualización, incorporar nuevos elementos y temas que pues vayan encaminados precisamente a la seguridad de la población, a dejar claras cuáles son esas reglas del juego y orientadas a disminuir los índices de siniestralidad. Señor, en el caso del transporte colectivo, hemos escuchado algunas voces, por lo menos periodísticamente se han manifestado, en el que hay retraso en el pago de la compensación. Bueno, nosotros como Viceministerio de Transporte hemos estado siempre pendientes de que todo el procedimiento de las planillas que se entregan para el pago del subsidio siempre se haga de forma oportuna. De hecho, creo que no tenemos planillas pendientes en este momento, se han procesado, pero sí es un tema donde estamos también esperando los fondos de Hacienda para poder hacer los desembolsos, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos en coordinación con Hacienda y siempre estamos presionando para que también se puedan hacer los fondos de manera hacer los pagos de manera oportuna. Un amigo televidente pregunta, ¿qué sucede si me imponen una multa? ¿Se puede apelar? ¿Tengo derecho a pagarla lo más pronto posible y me den una reducción, una cuota, un 50% de descuento o algo como sucede en otras naciones? Tiene derecho a apelarla, siempre va a tener derecho a apelarla, eso es un derecho que tiene todo ciudadano, es parte del procedimiento, del debido procedimiento cuando se impone una infracción. Y el tema de la reducción en caso de un pago temprano, eso es algo que estaba siendo contemplado cuando veíamos el proyecto de ley que se había presentado a la Asamblea con el tema del incremento de multas. También se incluye dicho elemento en esta reforma de la que estamos hablando. Claro, no se limita ya solamente a un tema de multas, es una reforma integral, como menciono, y así como se incorporan ese tipo de elementos, hay otros temas necesarios que también se están considerando en ese proyecto. ¿Cuál es, por ejemplo, uno más? Bueno, hay regulaciones, por ejemplo, que conciernen al transporte colectivo, por ejemplo, relativo a la cantidad o al número de asientos que debe de tener o la clasificación que debe tener un bus y un microbús. Si tiene 30 asientos o menos, es un microbús, según lo que dice la ley actualmente, y si tiene 39 para arriba, es un autobús. Pero, ¿qué es lo que pasa entre esos dos números? Hay un vacío legal que queda ahí que no permite que de repente un modelo que venga con 35 asientos se pueda clasificar de alguna manera. Y ese es un problema que ha quedado en la ley y es sin sentido realmente. Posiblemente en aquel entonces no habían modelos, no habían unidades de transporte colectivo que estuvieran entre esos dos números de asientos, pero hoy en día sí lo hay. Entonces es necesario hacer ese tipo de cambios. Cuestiones tan básicas, tan sencillas como eso que se necesita para que esta ley pueda funcionar de mejor forma. El periodo de vigencia para que un autobús pueda circular sigue siendo de ¿cuántos años? ¿15 o 20? Son 20 años los que tiene de vigencia para circular, eso también tomando en cuenta pues de la fecha de fabricación. De la fecha de fabricación. De la fecha de introducción al correcto, país. Es de la fecha de fabricación, no es de que se puso a trabajar, de repente ya tenía los 20 años de vida útil. Ya tuviera 40. Sí, no, es desde la fecha de fabricación, desde ese momento. Eso se mantiene de forma tentativa en este momento, estamos evaluando si incluso se llega a unos 18 años, 15 años, todo dependerá también de cómo vemos también las posibilidades y las proyecciones para poder ir renovando. Nosotros estamos trabajando también en un tema de buscar el financiamiento para la renovación de la flota de autobuses en nuestro país.
como parte del Ministerio. Como parte del Ministerio de Obras Públicas y de Transportes, por medio del Viceministerio, estamos activamente buscando financiamiento para poder hacer una renovación del parque de vehículos de transporte colectivo. ¿Cuántas unidades serían las que tienen que renovarse? Estaríamos hablando, bueno, el parque actualmente consiste de 10.000 unidades, poco más de 10.000 unidades. Pero si nos concentramos inicialmente en el área metropolitana de San Salvador, estaríamos hablando de unas 5.000, 6.000 unidades que tendrían que ser renovadas. Y obviamente esto tiene que ir premiando también a todo el territorio nacional. Y bueno, nosotros, como menciono, estamos buscando ese tipo de financiamiento. Obviamente no se trata solamente de cambiar la unidad. Una unidad nueva no necesariamente va a hacer que el servicio ya sea digno. Va a mejorar las condiciones en las que va la población, pero definitivamente se necesita ir trabajando también en diferentes intervenciones como las que mencionábamos de una escuela también para los conductores de transporte colectivo. Es un costo bastante elevado, señor, cuando ve la cantidad de unidades. Sí, es un costo elevado, pero también recordemos que es el día a día de la población. Entonces, y por eso también se puede ir empezando por fases. No necesariamente tenemos que hablar de las 10.000, sino que podemos ir hablando también de las del área metropolitana de San Salvador. Empezar por fases para poder ir cambiando poco a poco también el transporte público. Bien, Miranda Aguiñada nos dice, buen día Moisés, es necesario poner atención a la ley de emisión de gases. Vemos en la calle buses, carros y otros con una gran emisión de humo negro tóxico que nosotros mismos inhalamos. Estamos a tiempo de mejorar el medio ambiente. Por supuesto, y eso es parte también de la necesidad de también renovar esa flota. Entra uno en un tema delicado, un balance delicado cuando habla del transporte colectivo, porque si nosotros quisiéramos sacar de circulación todas y cada una de las unidades que posiblemente no cumplirían con el tema de emisión de gases, posiblemente hay rutas que se verían bastante afectadas y la población se vería afectada. Entonces, pero sí se necesita ir renovando esas unidades, se necesita tener un mayor control sobre eso y por eso es que estamos buscando este tipo de opciones. Nos dice Omnium, muchos carros como el mío llevamos años con placas provisionales, años. Y están hablando de nuevas placas con tecnología, pero las placas yo nunca he tenido. Bueno, ese es un tema también que hemos estado viendo con el Ministerio de Hacienda, que también es quien se encarga del tema de los fondos para la compra de las placas, y es algo que pues definitivamente pues se tiene que dar, se tiene que ofrecer las placas metálicas a la población, es un derecho ya adquirido el que ellos tienen al haber pagado ese tema. Pero más allá de eso, también el tema de la renovación masiva de placas, como menciono, tiene dos razones de ser. Hay placas que vienen desde el 2010 o 2011, que pues obviamente ya perdieron toda la reflectividad, ya casi no se leen, entonces es un tema de vida útil también de las placas, por eso, por su naturaleza, también necesitan ser cambiadas con periodicidad, y también el tema de la tecnología, por supuesto que va a ayudar, y como menciono, no son aplicaciones que se le pueda dar a esta tecnología solamente en temas de transporte, estamos hablando en temas de seguridad pública, en temas de comercio exterior, hay muchos diferentes ámbitos en los que se puede manejar este tipo de tecnología, hasta temas de una mejor gestión del transporte colectivo, saber exactamente los buses que circularon, saber exactamente por dónde pasaron, esas son las ventajas que brinda ese tipo de tecnología. Como menciono, no es que eso vaya a ocurrir en este año, se está buscando realmente la prórroga para la vigencia de las placas, y menciono que este tipo de proyectos se puede dar en el mediano plazo, podríamos estar hablando de 1 o 2 años, y que no es algo que va a suceder de la noche a la mañana tampoco, no es que de las 1.7 millones de unidades que existen se le vaya a cambiar de la noche a la mañana todas las placas, es algo que también dura en aproximado 1 a 2 años, porque se va haciendo de forma paulatina, de forma ordenada. Sí, no es de aventar a todo el mundo, cambiamos las placas. Sí, no. Es locura. Sí. Pero para concluir, ¿existe todavía aquel plan de colocar GPS, cámaras y caja única en los autobuses, en los buses del servicio colectivo? Sí, existe todavía eso, y nosotros estamos trabajando también en un proyecto para poder instalar GPS y cámara en el 100% de las unidades de transporte colectivo del país. Esto ayuda de diferentes formas también, es decir, nosotros siempre hemos estado a favor de apoyarnos con la tecnología para aprovechar todas sus diferentes utilidades. La aplicación de esquelas digitales nos ayudaba para
a disminuir los tiempos, reducir los errores, pero nos ayuda ahora también con el tema de las denuncias. Entonces uno siempre tiene que estar abierto a las diferentes posibilidades que trae una nueva tecnología. Y en el caso de pues las cámaras y el GPS, no es solamente un tema de seguridad, es un tema también de una mejor fiscalización, de que se esté respetando con las rutas, que se esté respetando con las frecuencias, que de verdad estén prestando el servicio como debe ser. Incluso podríamos estar hablando de un tema de control de excesos de velocidad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.